Como el río, nacido de las lluvias, de las nubes que surgen del mar, vuelve a su fuente, el mar, y como el pájaro, que vaga errante un largo tiempo en el cielo, obtiene reposo volviendo a su hogar en la tierra, así también el alma, que tiene su origen en el Supremo, después de vagar errante en este samsara por un inmenso periodo de tiempo, vuelve a la dirección opuesta y se une a ese Supremo de donde fue originada. Se enseña que la devoción es de dos tipos, acordemente al grado de madurez del devoto. En el comienzo, la devoción es como la del monito, y después la devoción es como la del gatito. El bebé monito se aferra a su madre por su propio esfuerzo, mientras que el bebé gatito no hace ningún esfuerzo, sino que confía totalmente en su madre gata. El devoto inmaduro es como el primero y el maduro es como el segundo. El primero tiene su egoísmo exuberante, el egoísmo del segundo está grandemente suavizado y por consiguiente él es el recipiente de gracia más abundante y alcanza la meta mucho más pronto. Después de practicar devoción como la del monito a través de muchas vidas, finalmente cuando su egoísmo está grandemente reducido, él practica la devoción como el gatito. La devoción que es como la del gatito es lo mismo que tomar refugio a los pies de Dios y entregarse a Él. Esta devoción, deviniendo además purificada por el refinamiento de la mente, deviene igual a la consciencia correcta en el curso del tiempo. Hay el dicho de Bhagavan de que la entrega real es esa que hace el que conoce la verdad de sí mismo por la indagación del sí mismo. La autoentrega es real y efectiva en la medida en que el sentido del ego es atenuado. Por consiguiente, mientras el ego sobrevive, la autoentrega es imperfecta e incompleta. Deviene completa y fructífera solo cuando el ego muere de una vez por todas para no revivir nunca más. La devoción es también de dos tipos, una con un sentido de separatividad y la otra con un sentido de no diferencia. La primera es prescrita como el no refinado, la segunda es excelente para los bien refinados. El sentido de diferencia disminuye la cualidad de la devoción. Solo el que está convencido de que las diferencias no son verdaderas es capaz de la entrega real de sí mismo. Por consiguiente, su devoción es superior. Pero, como se muestra a continuación, la devoción con un sentido de diferencia no debe ser despreciada. Si uno, considerándole a él que es solo el sí mismo como otro que uno mismo, le adora en una forma y por un nombre, entonces en el curso del tiempo, por medio de la clarificación de su intelecto, él ciertamente alcanza el estado supremo. No hay ninguna duda sobre esto. Adscribir una forma y un nombre a Dios es inevitable para aquellos que, siendo incapaces de tomar la vía directa, no obstante, quieren la liberación y desean adorar a Dios para ganar su gracia. La ignorancia y la estrechez de aquellos seguidores de religiones que condenan el uso de imágenes en la adoración divina fue bien expuesta por Bhagavan en una conversación con algunos musulmanes que está registrada en Mahayoga y en Conversaciones con Sri Ramana Maharshi. El aspecto principal de la respuesta de Bhagavan a los musulmanes era que uno que piensa que él mismo es una forma, un cuerpo mortal, mientras realmente es sin forma y sin nombre, no tiene ningún derecho a suscitar esta cuestión. Durante el estado de ignorancia es permisible para un devoto sincero considerar a Dios como teniendo una forma y un nombre, y usar imágenes o símbolos para facilitar la adoración. Hay otro dicho de Bhagavan, el cual se da en el verso siguiente. Si un hombre adora a Dios, que es sin nombre y sin forma, él será liberado de la esclavitud debida a los nombres y las formas. Tal es la enseñanza de Sri Ramana. El hombre que, estando dotado de temperamento divino, medita con devoción en Dios con una forma, obtiene ese mismo estado de liberación que obtiene uno meditando en el sin forma. El verso siguiente muestra que el devoto es libre, para los propósitos de su devoción, de atribuir a Dios cualquier nombre o forma que le atraiga como adorable. Uno puede adorar a ese único ser por nombre y en cualquier forma que uno quiera.
Entre las formas del Supremo, el sabio, cuya mente es pura, no ve ninguna superioridad o inferioridad. Así pues, la verdadera catolicidad es la característica distintiva de la enseñanza del Vedanta. La catolicidad no consiste en pretender que todas las gentes abandonen sus propias fes y abracen la propia de uno, sino en reconocer que todas las religiones son vías hacia Dios. Se espera que los advaitines comprendan esto. Entonces se cita el dicho del gran poeta Kalidasa sobre este punto. Hay solo una única forma de Dios, pero ella devino dividida en tres y común a las tres es la superioridad y la inferioridad por turnos. Entre ellas no hay ninguna superioridad ni inferioridad real, pero se permite adscribir la superioridad o la inferioridad a ellas por los devotos, para satisfacer sus necesidades. Ellas son todas igualmente formas del Brahman sin forma, el sí mismo real. Estas formas desaparecen cuando el sí mismo real es experimentado como realmente es. ¿Cuál de todas estas formas disponibles es la mejor? Es la pregunta siguiente, la cual se responde a continuación. De todas las formas de Dios, la mejor es el sabio, que no se considera a sí mismo como otro que el sí mismo. En verdad, el sabio, que es el gurú, es la segunda de las tres formas de la gracia divina. Bhagavan Sri Krishna mismo dice en la Gita, yo soy el sabio. Por consiguiente, para conocer esta verdad de él, como se declara en la doctrina sagrada, uno debe considerar al sabio como no diferente de Dios. También hay el texto de las Upanishads que dice que uno que quiere la liberación debe adorar al conocedor del sí mismo. Si él piensa que él, el sabio, que es el gurú, es otro que Dios, ese pensamiento obstruye su vía. Uno de los prominentes defectos de los devotos que consideran a Dios como otro que el sí mismo es enunciado a continuación. Aquellos devotos que adoran a Dios como el sí mismo están faltos de catolicidad. En el caso de unos pocos de ellos, este defecto cesa después de un largo tiempo por una clarificación del intelecto. La estrechez de mente es un grave defecto, y hasta que es vencida, el aspirante no alcanza su meta. El tema siguiente es la visión de Dios, en el cual prevalece alguna ignorancia. El devoto anhela ver la forma de Dios como es concebida por él mismo. Algunas veces él puede incluso ver esa forma misma, pero esta visión es transitoria y, por consiguiente, irreal. La absurdidad de este deseo es mostrada ahora. Siendo él mismo ese mismo ser supremo, pero considerándole como otro que el sí mismo debido a la ignorancia, él se esfuerza por medio de la devoción para obtener una visión de él. ¿Hay algo más sorprendente que esto? Ciertamente, esto es sorprendente. ¿Cómo puede la visión de una forma de lo sin forma ser una visión verdadera? ¿Y cómo puede la visión como no sí mismo de él que es el sí mismo ser una visión verdadera? Bhagavan desata este enigma con facilidad. Toda forma es mental y, por consiguiente, la forma del espectáculo está dentro del espectador. Es la verdad del veedor lo que debe ser buscado, puesto que esa es la verdad del Ser Supremo. La irrealidad de estas visiones es declarada a continuación. El hombre que, por la práctica de la devoción, ve a Dios como algún otro que sí mismo, ve solo una forma mental. Tal es la declaración de Bhagavan sobre este punto. ¿Cuál es entonces la realidad de Dios? Eso que permanece en la aniquilación del pretendido veedor por la indagación de la verdad del veedor. Es ello mismo la verdad del sí mismo y también la verdad del Ser Supremo. Aquí se alude a la indagación del sí mismo, la vía directa enseñada por Bhagavan. Ella se tratará más adelante. La visión real es lo mismo. Ese estado en el que la mente, llamada el alma, es tragada y ha devenido uno con él, es él mismo tanto la visión verdadera del sí mismo como la visión correcta de Dios. Así dice el sagrado gurú Sri Ramana. La siguiente pregunta es sobre cómo meditar en Dios. La revelación prescribe que el aspirante debe meditar en él como el propio sí mismo real de uno.
La revelación nombra como bestias a aquellos que meditan en él como no el sí mismo. Bhagavan Vasista ha dicho que el que adora a Dios como no sí mismo, apartándose del Dios real que es el sí mismo, es como uno que va buscando una piedra preciosa, arrojando la gema llamada Kaustuba que está ya en su mano. Esta es una cita del Yoga Vasista. El mismo tema es tratado desde otro punto de vista. Puesto que Bhagavan ha mostrado que el pecado original del que hablan los cristianos es solo el sentido de yo soy el cuerpo, el sentido de estar separado de Dios, que es el resultado de ese pecado, es el mismo pecaminoso. La totalidad del Ser Supremo, afirmada por revelación, deviene verdadera solo por su ser Él el sí mismo. Los engañados solo están negando esta totalidad suya por su noción de estar separados de sí mismos. Pero la devoción practicada sin un sentido de diferencia es la manera de aceptar esta plenitud de Dios. Y Bhagavan, nuestro gurú, dice que esta devoción es excelentísima y altamente purificadora para el aspirante a la liberación. Bhagavan también muestra que la devoción con sentido de diferencia no conduce a la meta. De la misma manera, Bhagavan ha mostrado que, lo mismo que el hombre que persigue la oscuridad con la luz en la mano, el devoto que medita en Dios como separado no obtiene a Dios, mientras que tiene esta noción falsa. La luz en la mano es el sí mismo real, y la oscuridad es el no existente Dios separado. Esto es dicho por Bhagavan en el Arunachala Ashtakam. La devoción superior, por otra parte, conduce a la meta, que es el estado sin ego, puesto que el mejor devoto se acerca a Dios como el sí mismo, sabiendo que la noción de diferencia debido al ego es falsa. Para este aspirante a la liberación, la aniquilación del ego se cumple rápidamente. Otro punto es este. En el caso del que adora a Dios como no sí mismo, la entrega de sí mismo es fingida, lo mismo que el regalo de un coco a un invitado es fingido en la religión chola. La analogía dado aquí es la costumbre de colocar un coco en un plato solo por la forma, sin la intención de darlo. Otra consecuencia del sentido de diferencia es enunciado a continuación. Cuando el Ser Supremo es reducido al estatus de no sí mismo, el resultado es que Él no es lo más amado de todo, pues, acordemente a la revelación y a la experiencia común de todas las criaturas, el sí mismo es lo más querido de todo. El verso de conclusión de la enseñanza en la Gita es un enigma. Como Bhagavan, nuestro maestro, resuelve este acertijo es mostrado a continuación. Bhagavan, nuestro gurú, declaró el secreto del significado correcto del último verso de la Gita de la siguiente manera. Uno debe hacer entrega de uno mismo al Supremo, abandonando los atributos falsamente adscritos al sí mismo real, a saber que uno es un alma y demás. La palabra Dharma en ese verso de la Gita no debe tomarse como significando acción correcta, sino como significando estatus o cualidad. Así interpretado, el verso tiene sentido, no de otra forma. Esto nos lleva al tema de la autoentrega, la cual es explicada ahora. Lo que es llamado entrega de uno mismo a Dios es la consumación final de la práctica de la devoción. Esta puede ser cumplida por la mente purificada cuando la fuerza del ego está grandemente reducida. Igual que un pequeño imán deviene unido a uno grande por la yuxtaposición de los polos opuestos, así el alma finita deviene una con el Ser Supremo por la conjunción de su cabeza con sus pies. Este símil del imán sirve para mostrar la necesidad de la perfecta humildad del devoto. Si el ego es exuberante, no puede haber autoentrega. A continuación se describe cómo debe pasar la vida el que se ha entregado a Dios hasta que obtiene no egoidad perfecta. La autoentrega es hecha verdaderamente por el que siempre tiene el sentimiento, que todas las cosas acontezcan acordemente a tu voluntad, en todos los aspectos yo soy tu esclavo. Es decir, después de la autoentrega, él debe resignarse a la voluntad divina, sin ninguna reserva. El que se ha entregado está en paz,
recordando que Él, Dios, es el portador de la carga del mundo. El que lleva la carga por sí mismo es ridículo, lo mismo que la figura bajo la torre del templo que parece cargar la torre sobre sus hombros. Lo mismo que uno que viaja en un carruaje deposita su equipaje en el carruaje y completa su viaje, así también debe él ceder su propia carga samsárica a Dios y completar su vida en el mundo. A continuación, se trata de aquellos que se arrogan la tarea de reformar el mundo o aliviar el sufrimiento de otros. El sabio debe ceder a Dios sus preocupaciones concernientes al bien del mundo, lo mismo que cede a él sus preocupaciones por su propio cuerpo y familia. El devoto maduro debe pasar su tiempo tolerando pacientemente lo que quiera que le acontece, ya sea agradable, desagradable o de otro modo, sin entregarse al sufrimiento o al goce, con su corazón absorbido en él. Cuando el ego muere, habiendo sido tragado por la divina gracia, la autoentrega del devoto deviene verdadera y completa. Esto ha sido dicho en el lenguaje del intelecto, pero la verdad real de esta consumación trasciende el intelecto y por consiguiente no es fácil de transmitir en palabras. En verdad, la noción de la autoentrega es absorbida desde el punto de vista de la verdad absoluta. Lo mismo que es la ofrenda a Ganesa de una porción tomada de una imagen de Ganesa hecha de azúcar, así también es la entrega del propio sí mismo de uno a Dios, puesto que no hay ningún sí mismo aparte de él. Puesto que el sí mismo es el Ser Supremo mismo, ¿por quién, cómo y a quién se hace la entrega? La verdadera autoentrega es sólo la extinción del ego, por el cual surge el sentido de ser diferente de él. Si deseas darte a Dios, entonces, primero encuentra y conoce tu sí mismo. El don de uno mismo a Dios se cumple de esta manera. Así dice Bhagavan. La verdad de Namaskara, postración, es la misma que la autoentrega. Esto se explica a continuación. La verdad de Namaskara es también solo el perfecto abandono del sentido del ego. Consciencia correcta, autoentrega y Namaskara, todos estos son uno y lo mismo. Aquí se declara que Dios no deviene un objeto de visión, ni tampoco deviene Él un objeto de conocimiento. Esto se muestra a continuación. Dios no deviene un objeto de visión, ni tampoco deviene Él un objeto de conocimiento, puesto que Él trasciende la mente le conocerá, si acaso, solo erróneamente. Puesto que el sí mismo real, que es consciencia, es lo mismo que Dios, y puesto que no hay ninguna consciencia aparte de Él, se sigue que no hay nadie para conocerle otro que Él, ni Él deviene tampoco un objeto de conocimiento. El sí mismo real es el sujeto eterno y por consiguiente Él no puede devenir nunca un objeto, dice Bhagavan. La fuente de la luz de consciencia que existe en la mente es sólo el sí mismo real. Por consiguiente, aparte de Él, no hay ninguna cosa tal como la mente existiendo como algo real. Lo mismo que el sol, la consciencia que es el sí mismo, brilla en el corazón por su propia luz. Por su luz, la mente, que por sí misma es insenciente, aparece como senciente, lo mismo que la luna. Puesto que la consciencia de la mente no es la verdadera naturaleza de la mente entra en latencia en el sueño profundo. Pero el sí mismo real nunca entra en latencia, puesto que la consciencia es su naturaleza misma. Pero la mente tiene el poder de velar el sí mismo. La mente siempre vela por sí misma la naturaleza real del sí mismo, tanto en el sueño con sueños como en la vigilia. Al devenir latente en el sueño profundo y completamente extinguida en el estado supremo, ¿cómo puede ella conocerle nunca a quien es la única realidad? ¿Qué es entonces conocer a Dios? Hay el pronunciamiento de Bhagavan de que el conocimiento verdadero de Dios es simplemente que la mente devenga uno con Él en el estado natural por la búsqueda de la fuente desde donde ella ha venido a ser. Así se resuelve el par de Dios y el alma individual. La conclusión es como sigue. Lo que uno tiene que hacer es obtener perfecto equilibrio en unidad con el Ser Supremo, ya sea por la devoción o ya sea por la indagación del sí mismo real.
con la clara comprensión de que Dios y el alma no son entidades distintas en realidad. El siguiente par a discutir es el del conocimiento y la ignorancia. Hay una doble ignorancia, llamada conocimiento e ignorancia, que es experimentada por aquellos que no son conscientes del sí mismo real. Este par es irreal, lo mismo que todos los demás. Los dos son inseparables, ninguno existe sin el otro, y debido a que ambos surgen de la ignorancia del sí mismo, ambos son igualmente ignorancia. El conocimiento mundano y la ignorancia mundana son ambos ignorancia por la razón declarada aquí. Esto se explica en más detalle. Cada uno, al ser ignorante de su propio sí mismo real, busca conocer lo que es no sí mismo. El conocimiento relativo, adquirido de esta manera, es un resultado de esta ignorancia. Por consiguiente, dice nuestro gurú, el conocimiento relativo es solo ignorancia. Todo el conocimiento que uno adquiere por el intelecto y los sentidos, si es adquirido sin conocer primero la verdad del que surge, diciendo yo soy el conocedor, es todo conocimiento erróneo. El que no conoce el sí mismo considera el mundo que es irreal como real, y considera su propio sí mismo real, que trasciende el mundo, como un alma individual contenida en el mundo. El intelecto, los sentidos y la mente son solo los sirvientes de la ignorancia primaria. Por consiguiente, los modos de prueba mundanos sirven solo para engañar a la criatura. Si el ego muere por la indagación, ¿de dónde surge el ego, el experimentador de los dos, conocimiento e ignorancia? Con ello se extingue este par, conocimiento e ignorancia. La consciencia correcta mora solo en el estado natural del sí mismo, después de la extinción del ego. En ese estado, que es libre de dualidad, estas dos manifestaciones de ignorancia que pertenecen a la vida mundana no sobreviven. Los sabios, Budas, llaman a eso el estado de consciencia correcto. En él no hay ni conocimiento ni ignorancia. Ese es el estado más alto, en el cual no hay nada, ya sea senciente o insenciente, otro que el sí mismo. El iletrado, el erudito y el conocedor del sí mismo son todos igualmente ignorantes. El tercero también es ignorante, debido a que para él no hay nada cognoscible otro que el sí mismo. Esto es lo que dijo Bhagavan. Los dos primeros son ignorantes porque no conocen el sí mismo, pero el sabio es ignorante por una razón diferente, la cual se declara aquí. Él también dijo: el que ha devenido establecido en su propio estado natural es querido por todos, ya sean hombres o ángeles, puesto que él no es distinto del Ser Supremo. Él también es apto para ser adorado como Dios por los buscadores de la liberación. A continuación se responde una duda planteada por algunos discípulos. No sabiendo que este conocimiento mundano es solo ignorancia, algunos preguntan: admitimos que la ignorancia acabe en el estado supremo, pero ¿por qué debe cesar también el conocimiento? En el estado supremo no hay nada que conocer, ni un conocedor ni conocimiento de objetos. Lo mismo que los pares están ausentes en ese estado, así las tríadas están también ausentes. En el estado supremo, ese sí mismo brilla solo, libre de conocimiento e ignorancia, puesto que está ahí como pura consciencia sin cambio. ¿Cómo puede ese estado ser un vacío? Que el estado supremo no es un vacío es mencionado aquí debido a que algunos creen que no hay realidad más allá del mundo. Ahí, el sí mismo brilla por su propia luz de conciencia, como la única realidad, que es felicidad. En ese estado supremo no hay ninguna realidad que vierta luz sobre él, ni ningún otro que brille por su luz. Esa luz de conciencia que es su naturaleza, ni surge ni se pone, sino que es siempre la misma, sin cambio. Es con una mínima partícula de su conciencia como la mente parece consciente. Los discípulos de los no sabios, al tener miedo de que el estado supremo, el sí mismo, cese de ser, desean ir a algún otro mundo celestial buscando felicidad eterna. Lo mismo que este mundo es irreal, así los otros mundos también son irreales. Para el sabio, que está en el estado supremo, el sí mismo es él mismo el mundo y, por consiguiente, ese mundo es real por sí mismo.
Por consiguiente, los sabios están libres de todas las atracciones mundanas. ¿Para qué necesitamos nosotros riqueza o descendencia cuando el sí mismo es él mismo el mundo? Pensando así, los sabios, cuyos deseos han cesado todos, no se preocupan por la acción ni por la inacción. Solo ese sí mismo que es consciencia es real. La consciencia que tiene la forma del mundo es ignorancia, conocimiento no verdadero. Puesto que el mundo no existe aparte de esa consciencia del mundo, el mundo es irreal. Entonces surge la pregunta, ¿es real esta ignorancia? Ella es respondida de la siguiente manera. Esta ignorancia es como la oscuridad. No puede decirse que ella exista, lo mismo que la oscuridad no soporta la luz, así esta ignorancia no soporta la luz de la consciencia correcta. Pero entonces surge la pregunta, ¿en qué cuando aparece subsiste esta ignorancia? La respuesta se da a continuación. Esta ignorancia, como la forma del mundo, aparece como real a los ignorantes. En el Ser Supremo, que es consciencia, el mundo es como la forma de la joya irreal que parece en el oro, relativamente real. Aquí se usa el símil del oro y la joya. Normalmente se supone que ambos son reales, pero aquí la joya es descrita como irreal. ¿Por qué se describe así? Si se pregunta cómo se dice que el oro es real pero la joya es irreal, la respuesta es que las palabras son usadas aquí por nuestro gurú a fin de demostrar que el mundo, que es sujeto de comparación, es irreal. Puede preguntarse, ¿puede hacerse esto? Se responde de la siguiente manera. Puesto que un símil se usa para transmitir un conocimiento claro del tema de la enseñanza, el símil es presentado a fin de transmitir el significado pretendido. La conveniencia de presentar así este símil se muestra a continuación. La joya era solo oro antes, es solo oro en el medio y es oro al final también. Comparado con la joya, el oro es relativamente real, y debido a que las formas de la joya son transitorias, ellas son irreales. Esto está de acuerdo con la definición vedántica de realidad, que es declarada aquí una vez más. Aquí solo la impermanencia es la prueba de la irrealidad. La permanencia misma es afirmada como la cualidad de la realidad. Por consiguiente, se sigue que la ignorancia y el mundo que nace de ella son irreales, exactamente como la serpiente vista en una cuerda. Esto ha sido discutido y establecido en un contexto previo. A continuación, se usa otra analogía para explicar la enseñanza. O lo mismo que las imágenes móviles pasan sobre la pantalla inmóvil iluminada en un cine, así también la serie de imágenes, a saber, el mundo, viene y va sobre el sustrato, lo real, que es inmóvil. Este es el símil usado en los 40 versos sobre lo real, en el comienzo mismo, inmediatamente después de los 2 primeros versos benedictorios. En la analogía de las imágenes móviles, el veedor es distinto de ellas, mientras que en las imágenes del mundo el veedor está incluido. Así pues, el mundo difiere del cine. El resultado es que el mundo y su veedor, el individuo, son ambos irreales. Lo mismo que la luz sobre la pantalla permanece limpia de las imágenes sombrías cuando esas imágenes móviles han cesado. Así también, cuando la serie de las imágenes del mundo cesa, la consciencia que es el sí mismo permanece limpia, como la única realidad. La irrealidad del mundo se acentúa aún más debido a que la apariencia del mundo está hecha de una serie de imágenes momentáneas, como se muestra a continuación. Lo mismo que a cada instante de tiempo, el espectador, viendo solo una imagen nueva, asume que lo que él ve es una sola cosa. Así también el ignorante, viendo un mundo completamente nuevo a cada instante, asume que lo que él ve es un único mundo continuo. Esta visión errónea concierne también al propio cuerpo del veedor. De esto se sigue que el veedor, que es solo un reflejo en los 3 cuerpos, es irreal. Es decir, tan irreal como el espectáculo, el mundo. La apariencia del mundo es posible debido solo a que el sí mismo real, que es consciencia, está presente como el sustrato.